¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta reunión número 16. El día de hoy es 11 de agosto. Muy bien. Así que vamos a dar inicio a nuestra reunión. El tema del día de hoy es doctrinas económicas. ¿Está bien? Así que bien, vamos a saludar a los chicos que acá están conmigo. Está Jean-Pierre, está Wesley, está Catherine, Gustavo, Liam, Yanela y bueno, hay más, pero yo no los veo. Pero por ahí están. Que pasa que a todos no se ven todos los nombres, claro que me pongo a buscarlos. Pero bueno, así que bien, vamos a empezar nuestra reunión. El día de hoy nos toca desarrollar el tema de las llamadas doctrinas económicas. ¿Está bien? No antes, mejor me despido ahorita porque ya a las 2 a la 1:10 ya un poquito difícil, por lo mismo que ya tenemos un profesor entrando ya que quiere entrar a su aula, ¿no? En todo caso, desearle lo mejor a cada uno de ustedes, que les vaya súper bien en las cosas que han proyectado, están haciendo y que les vaya con muchos éxitos, de verdad. Eh, Espero volverlos a encontrar en una situación diferente, ya como alumnos universitarios, como profesionales, en algún momento, ¿por qué no? Y si alguna vez nos encontramos, pues saludarnos. Creo que eso es muy importante. No nos habremos conocido físicamente, pero por lo menos un saludo, profesor, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Listo. Yo voy a saludar como siempre. Y si me dices, profe, fui del aula tal o fui virtual, fui de la universidad, ahora estoy acá, ya. Excelente, ¿correcto? Los deseos, los mejores para cada uno de ustedes. Empiezo mi clase, ¿ya? Me toca desarrollar el tema de doctrinas económicas. Bien, hablar de las doctrinas económicas es hablar de el- la economía y su evolución, cómo ha ido evolucionando la economía. Y la economía ha evolucionado gracias a qué? Al aporte de diversos economistas, personajes que aportaron sus ideas para formar esta escuela. Es así como se forma la economía como ciencia. Cada uno ha aportado al conocimiento para llegar a ser lo que es. Si hablamos de doctrinas, empezamos a hablar a partir del siglo XV, más o menos. A partir del siglo XV ya empezamos a hablar de doctrinas. Entonces, algunos de ustedes podrían decir, profesor, disculpe, y antes del siglo XV no habían aportes. Sí hubieron, pero empezó más a partir del sistema del siglo XV con la invasión a América. Anterior a eso eran pensamientos, un economista, otra persona, tenía una explicación de lo que ocurría, ¿no? Así, habían explicaciones de lo que pasaba, pero de manera aislada. Recién, a partir del sistema, a partir de ¿cómo se llama? Del siglo XV, ya con la invasión a América aparece la primera doctrina, por decir así, la escuela de los mercantilistas. Así que bueno, vamos a empezar hablar con los mercantilistas, doctrinas económicas y ahí están los mercantilistas. El mercantilismo es la escuela económica que surge entre el siglo XV al siglo XVIII, entre el siglo XV al siglo XVIII, y surge en Inglaterra, ¿correcto? Esta escuela surge como consecuencia de la invasión a América. Cuando se invade América, obviamente los invasores llegan a América motivados, esperanzados en conquistar o lograr lugares donde haya riquezas. Obviamente vinieron por el oro y la plata, ¿entiendes? Entonces cuando llegan a América y llegan por el oro y la plata, pues obviamente la idea era que lo más importante para un país era acumular oro y plata. Los españoles, entre comillas, tuvieron suerte, encontraron un imperio de incas donde había oro y plata. Los ingleses no, los franceses no. Entonces los ingleses empezaron a idear cómo podemos hacer para poder acumular oro y plata. Si la base de la riqueza es la acumulación de oro y plata, ¿cómo podemos obtener oro y plata? Esa era la idea, ¿no? O sea, si la base de la riqueza es la acumulación de oro y plata, ¿cómo podemos obtener oro y plata? Entonces empiezan a idearse cómo hacer para acumular oro y plata. Entonces, ¿qué plantearon ellos? Ellos plantearon que una manera de poder acumular oro y plata era mediante la exportación. Entonces, un país debe producir y debe exportar, decían ellos.
¿Para qué? Para poder acumular oro y plata. O sea, un país debe producir, debe exportar para acumular oro y plata. ¿Entendido? Entonces, ¿por qué? Porque en esa época, obviamente, pues no habían dólares, no habían euros. Entonces, un país, ¿con qué pagaba dinero? ¿Con qué pagaba para el exterior? Con oro y plata. En ese tiempo era lo que se utilizaba en el comercio internacional, el oro y la plata, ¿ya? Así que por ahí está la figura. A ver, muy bien. La escuela mercantilista, repito, ahí tenemos riqueza, proviene de la acumulación de oro y plata. Con respecto al Estado, siempre ha habido una discusión ahí con respecto al Estado, en el sentido de que se considera el Estado debe o no debe intervenir en la economía. Para algunos el Estado debe intervenir y para otros el Estado no debe intervenir, ¿entiendes? Entonces, para algunos el Estado debe intervenir en la economía y para otros el Estado no debe intervenir. Los que consideran que el Estado debe intervenir es, ¿qué te digo? Aquellos que son partidarios de una economía dirigida o una economía donde el Estado pues decida qué se debe o no se debe hacer. Y una de ellas es los mercantilistas. Para los mercantilistas el Estado debe intervenir. ¿Por qué? Porque los mercantilistas buscaban una balanza comercial favorable. Para ellos lo más importante era exportar más e importar menos. ¿Por qué exportar más? Si exportamos más, entra oro y plata. Y si importamos menos, vamos a evitar que ese oro y la plata se vaya, pues. Entonces, por eso que la figura de ellos era exportar más, importar menos, ¿no? Entonces, por eso que ellos propugnan eso. Lo importante sería realizar ese tipo de actividades. Muy bien. Y por acá, seguimos por aquí. Y ves, con respecto al Estado, el interés se cobra por el costo de oportunidad, en fin. Listo. Vamos a continuar. Los representantes más importantes de la escuela de los mercantilistas. Ahí está. Por ejemplo, dependiendo de dónde se llevó a cabo esa idea, va a tomar un nombre. Por ejemplo, en España se llamó bullonismo, en Francia se llamó colbertismo, en Inglaterra se llamó mercantilismo comercial, en Alemania se llamó cameralismo. Así es. O sea, profe, va a tomar el nombre dependiendo del lugar. Sí, así es. Va a tener. Pero es la misma teoría, claro. Por ejemplo, Jan Colbert, acá está Jan Colbert, por ejemplo, en Francia. Jan Colbert consideraba y creía que el poderío de un Estado depende de la abundancia de dinero. Juzgaba que había en Europa una cantidad limitada de dinero. El dinero de aquella época era el oro y la plata, pues, ¿no? Que rodaba de un país a otro para el comercio. Entonces, como él decía, el oro y la plata es limitado, por lo tanto, la acumulación es riqueza, entonces hay que tratar de obtenerla. ¿Y cómo? Exportando, pues, esa era la idea. Entonces, vamos a exportar más y vamos a importar menos. Por ahí iba la idea del llamado mercantilismo. Muy bien. Acá, como siempre, trayéndote un resumen para que lo puedas revisar y listo. Mira, acá está. Ahí tenemos. Mira. El mercantilismo. El mercantilismo surge en el siglo XV y se va hasta el siglo XVIII, correcto. El país donde se habla del mercantilismo, donde surge el mercantilismo, el país donde va a surgir el mercantilismo es Inglaterra. Acá está, mira, con respecto al Estado, siempre ha sido una discusión si el Estado debe o no debe intervenir. Para ellos, el Estado sí debe intervenir. Para ellos, la base de la riqueza se encuentra, repito, en la acumulación de oro y plata. Entonces, el Estado debe intervenir, sí, y la base de la riqueza se va a encontrar en la acumulación de oro y plata. Muy bien, listo. Seguimos bajando. Aportes. Nos deja la idea de balanza comercial favorable. Para ellos, un país debe llevar a cabo o debe tener una balanza comercial favorable. Y hemos dicho, exportar más, importar menos. Con ellos aparece la idea, chicos, con ellos aparece la idea de, con ellos aparece la idea, por ejemplo, de arancel. Ellos son partidarios de que, ojo, se debe dar un arancel. Profesor, ¿y por qué arancel? Claro, lo que pasa es que el arancel grava la importación.
¿entiendes? Un arancel grava la importación. Entonces, si elevamos los aranceles, vamos a evitar que el producto llegue a nuestro país muy barato. Y de esa manera solucionamos el problema. Entonces, la idea es, vamos a poner aranceles altos para evitar que el producto llegue a nuestro país. Y de esa manera evitamos que el oro y la plata se vaya. Pues esa era la idea. Ellos querían que el oro y la plata no se vaya al extranjero. ¿Quiénes pensaban así? Pensaban así, por ejemplo, los Colbert, Serra, ¿no? Esta escuela no soluciona los problemas del país. Esta escuela no soluciona los problemas del país. Esta escuela generó más problemas. ¿Está bien? Esta escuela generó más problemas. Por eso es que aquí es donde aparece, vamos a poner aquí, la escuela de los fisiócratas. La escuela de los fisiócratas surge en el siglo XVIII. ¿Y dónde surge? Surge en Francia, ¿correcto? La escuela de los fisiócratas surge en Francia. La intención de la escuela de los fisiócratas, ellos consideraban, por ejemplo, que la principal actividad económica a la que se deben dedicar es a la agricultura. Esta escuela surge como consecuencia de que la escuela mercantilista no solucionó los problemas de aquel momento, más bien agudizó sus problemas, no solamente ya económicos, sino también de carácter social. Por lo tanto, consideraba, para empezar, algunas cosas como que el Estado no debe intervenir. Mira aquí, siglo XVIII, en Francia, con respecto al Estado, ellos son partidarios de que el Estado no debe intervenir. Entonces consideran la primera escuela liberal. Para ellos, la base de la riqueza no está en la acumulación de oro y plata. ¿Quieres tener riqueza? Sí, dedícate a la agricultura. La agricultura es fuente de riqueza, consideraban ellos. Muy bien. Los aportes, mira, aporte, dice, principal actividad económica es la agricultura. Aquí hay que dejar hacer, aquí hay que dejar pasar, que el mundo camina solo. Esa es la idea, muy bien. Existe la clase productiva y la clase estéril. Clase productiva y estéril. Mira, eso es lo que plantean ellos. O sea, para ellos la sociedad se encuentra dividido en dos grupos, clase productiva y clase estéril. Los representantes, ahí está Quesnay, está Gurnay. Mira, Quesnay y Gurnay. Yo creo que está claro. Muy bien. Seguimos bajando, seguimos bajando. Esos son los fisiócratas. Vamos a ver acá por si acaso. Mira, acá estás igual. Tal como te dije, la escuela mercantilista no solucionó los problemas del país, más bien generó problemas. Y ahí aparecen los fisiócratas. Muy bien, los fisiócratas. Ya lo habíamos visto en el cuadrito, pero por si acaso, en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿dónde surge? En Francia. La economía se rige por leyes naturales, ¿entendido? Así señala que la economía se va a regir por leyes naturales. Por lo tanto, hay que dejar hacer, hay que dejar pasar que el mundo camina solo. Urnay. Muy bien. Va a sentar las bases de una economía científica, ya las bases de una ciencia económica, por el empleo del racionalismo, ¿no? De manera más coherente tratan de explicar cómo funciona la economía. Para ellos, obviamente, ya te dije, el Estado no debe intervenir. Para ellos, la fuente de riqueza se encuentra en la tierra. El único capaz de generar riqueza es la tierra. Dedícate a la agricultura. Ellos consideraban que habían clases sociales, como cuáles, los campesinos, los terratenientes, los artesanos, o en todo caso los estériles. Porque según ellos, los hombres se dividían en dos grupos, ¿no? O eres productivo o eres estéril. Dentro de los productivos encontrábamos dos, los campesinos y los terratenientes. Y dentro de los estériles, los artesanos. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Esa era la idea. Representantes. Acá tenemos representantes que es Nay, Turgot y Gurnay. Eso es. Esos son los representantes. Muy bien. Ahí tenemos. Y de ahí viene, chicos, y de ahí viene la escuela clásica, ¿ya? La escuela clásica de Adam Smith, con el cual se considera que la economía aparece ya como ciencia. La escuela clásica de Adam Smith.
Adam Smith, muy importante esta escuela. Mira, esta escuela surge a fines del siglo XVIII, ¿correcto? E inicio del siglo XIX, ¿no? Vamos a poner acá. La fuente de la riqueza es el trabajo humano, no importa dónde lo realices. Para los clásicos, la base de la riqueza no es la acumulación de oro y plata, como decían los mercantilistas, ni la agricultura, como decían los fisiócratas. No, la base de la riqueza es el trabajo humano. Te puede dedicar a cualquier actividad, pero el trabajo humano es fuente de toda riqueza. Además, dice, el hombre actúa movido por un interés personal, ¿correcto? El interés personal promueve el bienestar general. ¿Está bien? O sea, el interés personal lleva al bienestar general. Muy bien. La intervención del Estado es dañina para la economía. La intervención del Estado es dañina para la economía. El hombre se mueve movido por una mano invisible. Acá hay una mano invisible, decía él, que es el que mueve la economía. ¿Y qué era la mano invisible? La oferta y la demanda. ¿Qué era la mano invisible? El interés, la mano invisible. Aquí hay unas fuerzas del mercado que hacen que esto se mueva, pero no sabía cómo explicarlo, ¿no? Ya después vienen los clásicos, los neoclásicos, grafican la oferta, la demanda, pero en ese tiempo Smith no graficaba pues la oferta y demanda, todavía no había esos conocimientos en ese momento, ¿no? Pero él hablaba de manos o de una mano invisible, ¿no? Una mano invisible. Dentro del pensamiento clásico, podemos mencionar, por ejemplo, dentro del pensamiento clásico, podemos mencionar a Malthus también. Importante Malthus porque para Malthus la población crece a ritmo geométrico y la producción crece a ritmo aritmético. La población crece a ritmo geométrico. O sea, la población crece a un ritmo de 2, 4, 8, 16, así. Y la producción crece a un ritmo aritmético. 1, 2, 3, 4. O sea, para Malthus, con el tiempo va a haber más personas que productos. Para Malthus va a haber escasez, va a haber pobreza. Esa era la idea de Malthus, pues. Entonces, con el tiempo va a haber una grave escasez, planteaba él. ¿Entiendes? Por eso que indirectamente decía, ¿no? Que es un mal necesario. Las guerras y las enfermedades son un mal necesario. ¿Para qué? Para que muera un poco de gente, ¿no? O sea, hay muchos. Entonces, para que haya un equilibrio, tiene que haber una guerra, una enfermedad, es un mal necesario. Imagínate cómo pensaba. Después también tenemos a Jean-Baptiste Say, el que nos deja la ley de Say o la ley de los mercados. Para Say, toda oferta crea su propia demanda. Para Say, toda oferta crea su propia demanda. Todo lo que se ofrece tiene comprador. Alguien viene y lo va a comprar, según Say. Ahora por acá, otro. Aparte de eso, tenemos ahí, dice bien claro, el trabajo. Con respecto al trabajo, el trabajo se remunera en base a la oferta y demanda. O sea, los salarios se determinan por la oferta y la demanda. Esa es la ley de bronce. Esa es la ley de bronce de David Ricardo. Dice que un obrero no debe ganar mucho, tampoco debe ganar poco, debe ganar lo necesario para poder vivir. Si un obrero gana mucho, todo el mundo va a querer trabajar y el exceso va a hacer que los salarios disminuyan. Si gana muy poco, la gente no va a querer trabajar y va a subir los precios. Entonces, lo ideal sería, como señalaba, ¿no? Que un obrero no gane ni mucho ni poco, sino lo necesario. Imagínate su teoría, ¿no? Si gana mucho, todos van a querer trabajar y el salario va a bajar. Si gana poco, la gente no va a querer trabajar y el empresario va a tener que subir los salarios. O sea, al final, los salarios se determinan en función a la oferta y la demanda. Teoría de Ricardo, ¿no? El valor está dado por las razones objetivas, ¿no? El valor de uso. O sea, el valor de un bien está en función al uso del bien. Y otra cosa por acá, debe existir libertad en el mercado interno y externo, ¿no? O sea, liberalismo económico. Muy bien. Y acá los principales representantes, acá tenemos algunos representantes, mira, ahí tenemos a Adam Smith, el autor de la obra La riqueza de las naciones, o su nombre completo es una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, que se publica en el año de 1776. ¿Ah? Se dice que con la publicación de esa obra la economía coge el carácter de ciencia. Ahí aparece Ricardo,
También con principios de economía política y tributación aparece Thomas Malthus con su ensayo de la población. Esos son los representantes, podemos decir, del pensamiento clásico, ¿no? Del pensamiento clásico. Muy bien. Acá está, mira, ve. Acá también está. Te muestro para que lo puedas revisar. Ahí tenemos, mira, los clásicos, siglo XVIII, 1776. Ya te dije que publicó en ese año su libro La riqueza de las naciones. Con respecto al país, Inglaterra. ¿Dónde surge la escuela clásica? En Inglaterra. Con respecto al Estado, igualito que los fisiócratas, no debe intervenir. Acá hay un punto coincidente entre clásicos y fisiócratas, mira, date cuenta. Correcto, el Estado no debe intervenir para ellos. Pero ¿cuál es la diferencia entre el liberalismo de los fisiócratas y el liberalismo de los clásicos? Para los fisiócratas, el Estado no debe intervenir porque la economía se regula por ley de la naturaleza. Correcto. Para los fisiócratas, el Estado no debe intervenir. ¿Por qué? Porque la economía se regula por ley de la naturaleza. En cambio, para los clásicos, el Estado no debe intervenir. ¿Por qué? Porque la economía se regula por leyes del mercado, la oferta y la demanda. La base de riqueza para los clásicos, fíjate aquí, es el trabajo humano. No importa si te dedicas a la pesca, a la agricultura, no importa. Ahora, ¿qué aporte nos deja Smith? La idea de división del trabajo, aunque ya lo había visto Platón, sino que Adam Smith habla de ello para una manera de decir, ¿no? La eficiencia se incrementa gracias a la división del trabajo, ¿no? También ahí tenemos la ley de la oferta y la demanda. Smith habla de la ley de la oferta y la demanda. Pero como te digo, no dice ley de oferta y demanda, lo dice muy general, muy general. Ya, así tenemos. Y después dice, mira, la teoría de la mano invisible. Te he explicado la teoría de la mano invisible. ¿Qué es eso? ¿Está bien? La teoría de la mano invisible. Au, ya. Después dice por acá, la teoría de la mano invisible, la teoría de las ventajas absolutas. No sé si recuerda la teoría de las ventajas absolutas. Esa es la teoría de Smith. La que dice, pues, que en función a la división del trabajo, debes dedicarte a producir aquello donde tienes habilidades. Si eres bueno para algo, para eso, donde eres bueno, dedícate a eso. Esa era la teoría, ¿no? Muy bien, ya está. Y después, ¿qué más habla acá? Otro aporte de los clásicos, acá está, mira, ve, aquí he puesto Ricardo, con la ley de rendimientos decrecientes, Thomas Malthus, la teoría de la población, Say, ahí está la ley del Say, toda oferta crea su propia demanda y todo eso, ¿no? Muy bien, yo creo que aquí ya tenemos una idea de los llamados clásicos. Muy bien. A ver, un ratito. Tan, 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 tan. Ya, seguimos. Ahí viene, leí los socialistas. ¿Qué plantean o qué planteaban los socialistas? Los socialistas, por ejemplo, surge en el siglo XIX, ¿ya? Los socialistas surgen en el siglo XIX, en Alemania, siglo XIX en Alemania. No sé si tú ves el punterito, ahí está. Siglo XIX en Alemania, muy bien. Para los socialistas, el Estado sí debe intervenir. Ellos son parte de una economía dirigida, una economía planificada, una economía donde el Estado decide qué se debe o no se debe producir. ¿Correcto? Para ellos el Estado sí debe intervenir. La base de la riqueza, la fuerza de trabajo. ¿Correcto? Muy bien. O sea, para los socialistas, el único elemento capaz de generar riqueza es la fuerza de trabajo. ¿Ya? Y acá, mira, nos deja la teoría objetiva del valor. ¿A qué se refiere con teoría objetiva del valor? Para los socialistas, el valor de un bien está en función del trabajo que costó producirlo. O sea, el trabajo incorporado en la creación del bien. La división del trabajo está en función al trabajo incorporado
a la creación del bien. Esa es la voz. ¿Está bien? Muy bien. A ver, ¿cómo te puedo explicar? División del trabajo, trabajo incorporado en la creación del bien. A ver, un ratito. Acá tenemos, vamos a poner aquí, la ley, ya, un ratito, acá. Yo les decía a los chicos, ¿qué sale más barato? ¿Comprar una puerta en sódico o mandarla a hacer? La respuesta es, ¿qué sale más barato? Comprarla hecha. Si la mandas a hacer es más caro, ¿sí o no? ¿Y sabes por qué? Porque el carpintero, del momento que tú le mandas a hacer la puerta, él viene, toma la medida, todo, todo, todo. Le vas a tener que decir qué modelo quieres, de qué forma quieres que se haga tu puerta, qué material quieres utilizar. Entonces, es más caro, pues. Si la compras hecha ya, como las hacen en cantidades, todas son igualitas, pues te compras una y ya está. Listo. Pero si tú compras una puerta, mandas a hacer la puerta más cara. Así es. Porque el valor del bien está en función del trabajo incorporado en su creación. Esa es la teoría. Entonces, muy bien. Con ellos aparece la teoría de la plusvalía. Los socialistas nos dejan la teoría de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La lucha de clase. Perdón, la plusvalía es el trabajo excedente no remunerado. Es una parte del salario que los trabajadores no perciben y que el empresario lo coge para él. Ah. Eso sí, dice, si no sabes cuál es la madera, te hacen una de cualquier tipo y te cobran caro. Sí, pues. Y generalmente muy pocas personas conocen, pues, qué es un cedro, qué es un algarrobo, o qué es como tornillo, ¿no? O sea, la mayoría no conocemos, no conocemos. Correcto, te hacen la puerta, te la hacen húmeda y después se dobla. Bravo es, hay que saber. Entonces, eso es la teoría de la plusvalía. Y también nos deja la teoría de la lucha de clases. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía, te repito, es el trabajo excedente no remunerado. Oye, eso que dices tú es bien cierto, ¿ah? De cartón mojado también. Sí, sí. Una vez, ¿qué te digo? Un señor que conozco, le ayudé a hacer una instalación y me dice, es madera, no es madera, le digo. Sí es madera, no es madera, porque yo había taladrado la puerta, yo he hecho un huequito. Me dice, no era madera, pues. No es madera, le mostré, ¿verdad? Me dice, me estafaron, ya le había estafado al tío. Le engañaron que era madera, no era madera, era especie de un cartón, como dices tú. Listo, ya. Ah, su madre, qué feo. Pero malo, ¿no? Porque imagínate tú, si yo como carpintero hago eso, ¿tú crees que algún día me vas a contratar de nuevo? No. ¿Tú me vas a recomendar? No. No, no está bien, pues. Es ser torpe, más bien. O sea, si ese es mi trabajo y quiero ganarme un lugar en el mercado, tengo que hacer un trabajo bueno para que mis clientes, obviamente, sean mi mejor propaganda. ¿Me entiendes? ¿Quiénes son mi mejor propaganda? Mis clientes. O sea, ellos son, oye, quiero hacer una puerta, te recomiendo tal persona. Bueno, sí, va acá, te hacen una buena puerta. Mira, esa puerta la hizo, excelente. ¿Qué mejor? Ya con esa garantía esa persona viene, ya, pues, ¿entiendes? Pero si tú haces algo malo, olvídate, pierdes clientes, el cliente viene todo desconfiado, o más, seguro que no llega, ni siquiera llega el cliente. No, está loco. Es un mal negocio. Es un mal negocio. La viveza no le funciona ahí. La teoría objetiva del valor, teoría de la plusvalía y también nos deja la teoría de la lucha de clases. Cuando hablamos de lucha de clases, ahí nos acordamos, ahí debemos recordar, por ejemplo, el método dialéctico, tesis, antítesis y síntesis, ¿no? La contradicción que hay ahí. Método dialéctico. Muy bien. Y de ahí, vamos viendo por acá, ahí está Carlos Marx y Federico Engels. Eso es. Estos son los representantes.
La escuela socialista tenía su pegada, chicos, tanto así que ya se habían formado los sindicatos, las primeras cooperativas, los trabajadores luchaban por sus derechos. Ante ello surge una escuela que ponga un poco de freno al avance socialista y aparece la escuela neoclásica. La escuela neoclásica surge entre el siglo XIX y el siglo XX hasta la actualidad. Sigue vigente, ¿correcto? Dentro de la escuela neoclásica encontramos tres escuelas, pero con teorías muy similares, pues son neoliberales. La escuela de Cambridge en Inglaterra, la escuela de Viena en Austria y la escuela Lausana en Suiza. Esas son las escuelas económicas que pertenecen a la escuela neoclásica. Ahora, la discusión de siempre, ¿cuál? ¿El Estado debe o no debe intervenir? Para los neoclásicos, el Estado no debe intervenir. El Estado no debe meterse en la economía. ¿Y qué aporte nos dejan los neoclásicos? Por ejemplo, la escuela de Cambridge nos deja los tres primeros. La microeconomía moderna, la microeconomía, ya nos hablan de los mercados, mira, la ley de la oferta y la ley de la demanda. La ley de la oferta y la ley de la demanda. Cuando hablamos de la demanda, lo graficamos. ¿Correcto? La demanda. ¿Te acuerdas que la demanda se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda? Eso es neoclásico, eso es Cambridge. Nos deja la teoría del ceteris paribus. ¿Qué era la teoría del ceteris paribus? O sea, decir que mientras todo esté constante, va a ocurrir esto. A mayor precio, menos cantidad, a menor precio, más cantidad, pero con la condición que todo esté constante. Esa era la idea, la teoría del ceteris paribus, la ley de la utilidad marginal. ¿Qué se refiere eso con ley de la utilidad marginal? No sé si recuerdas. Esto es, por ejemplo, de Viena. Dice que a medida que usas un bien, la utilidad que te brinda ese bien es cada vez menor. Eso está relacionado con qué? Con la teoría de los... Eso está relacionado con la ley de Gosse. Eso está relacionado con la ley de Gosse. Mira, la teoría subjetiva del valor. ¿Qué significa eso de teoría subjetiva del valor? El valor de un bien, la teoría subjetiva del valor hace referencia a que el valor de un bien depende de su uso, de su utilidad, de su escasez. ¿Entiendes? Por ahí va la teoría de la utilidad subjetiva del valor. Y también nos deja la teoría de del costo de oportunidad, que es el sacrificio de algo, ¿no? Bien. Y ahí, la usana, por ejemplo, la usana tiene que ver con, como dice acá, mira, la usana, las matemáticas aplicadas, ¿correcto? Matemáticas aplicadas a la economía. Muy bien. Y ahí tenemos representante más importante, León Walras y Wilfredo Pareto. Muy bien. El neoliberalismo es importante, es bueno, pero ojo, todo tiene que estar regulado. El neoliberalismo lleva a que como el Estado no controla, el productor produzca lo que le conviene. Y todos producen lo que les conviene, sin respetar, o sea, aquello que esté mal, ¿no? O sea, en el sentido, por ejemplo, si yo produzco mucho, yo debo entender que el exceso es negativo. Y eso es lo que ocurrió con la crisis del 29, pues. ¿Por qué se da la crisis del 29? Por exceso de producción. Entonces, la crisis del 29, ¿por qué se da? Por exceso de producción. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde aparece Keynes. Y Keynes plantea que la solución al problema debe ser que se debe aplicar, mira, una política fiscal expansiva. O sea, el gobierno debe soltar dinero a la economía. Eso es lo que planteaba Keynes. Una política fiscal expansiva. Es que estábamos en crisis. El producto estaba y la gente no compraba. Entonces Keynes dice, el gobierno tiene que dar dinero. Una política fiscal expansiva, gastar más. ¿Para qué gastar más? Para que haya mayor demanda, para que la gente al tener dinero compre. Y al comprar, la economía se reactiva. Esa es la idea. Entonces, macroeconomía, política fiscal expansiva, hay una demanda agregada y hay un pleno empleo. Con respecto al Estado, ellos son partidarios de que el Estado sí debe intervenir. ¿Y cómo el Estado debe intervenir acá? Con una economía social de mercado, o sea, regulando la economía. O sea, profesor, o sea, Keynes sí planteaba que el Estado debe intervenir, claro, una economía social de mercado. El Estado entra regulando la economía.
Esa es la parte importante de la escuela keynesiana. Con ellos aparece la macroeconomía. Ahora, profesor, la pregunta podría ser, profesor, ¿y funcionó las teorías keynesianas? Claro, funcionaron, porque, ojo, la crisis del 29 se da por exceso de producción. El producto abunda, los precios bajan. Entonces, Keynes recomienda que gastar más. La gente al tener más dinero compra. Y como la economía se reactiva, o sea, como la gente compra, el productor al ver que le compran produce más. Y la economía se va a reactivar. Eso es lo que planteaba. ¿Correcto? Ah, listo. Sí, pero un ratito. Las políticas keynesianas fueron buenas en su momento, ¿ah? Fueron buenas. Pero también generó mucho gasto público. O sea, todos gastaban, o sea, los gobiernos gastaban dinero para reactivar su economía en crisis. Ahora se viene el otro problema, mucho dinero. Si hay mucho dinero circulando, ¿qué se genera? Una inflación. Es por eso que ahí aparece la escuela monetarista. En los años 30, la solución al problema, los 30, 35, 40, la solución fue soltar dinero a la economía, política fiscal expansiva. Pero mucho dinero que genera inflación. Entonces ahí tiene que surgir una escuela que ponga freno a ese proceso inflacionario. Es ahí donde aparece en Estados Unidos la escuela de los monetaristas. ¿Correcto? Del siglo XX hacia adelante. Partidario con respecto al Estado, que el Estado no debe intervenir en la economía. Ya para los monetaristas, que el Estado no debe intervenir en la economía. Muy bien. Los monetaristas explican que la inflación como un fenómeno monetario. Ahí está, explican la inflación, sí, ¿cómo qué? Como un fenómeno monetario. O sea, ¿por qué se da la inflación? Porque hay mucho dinero. Entonces, ¿cómo se corrige la inflación? Controlando, reduciendo la cantidad de dinero que circula. Ese era el planteamiento de él, ¿no? O sea, si la inflación se da porque hay mucho dinero, corrección, que haya menos dinero, pues, ¿entiendes? Ellos planteaban entonces reducir la cantidad de dinero que circula. ¿Y cómo o en qué se basan? En la teoría cuantitativa del dinero, pues, que también vimos cuando vimos el tema de dinero. La teoría cuantitativa. ¿De qué trata la teoría cuantitativa? La teoría cuantitativa señala que a mayor masa monetaria, mayores precios. Entonces, corrección, que haya menos masa monetaria para que los precios bajen. ¿Ya ves? Entonces, para ellos la inflación es un fenómeno monetario. Yo les preguntaba, entonces los monetaristas plantearían o plantean, por ejemplo, vamos a poner así, soltar más dinero a la economía. No, ¿cierto? Porque no hay inflación, más bien plantean reducirlo. ¿Plantean elevar los gastos públicos? No, reducir. ¿Plantean aumentar los sueldos? No, imposible, si es posible reducirlos, porque la idea era controlar la cantidad de dinero que circula para eso, para ellos, ¿no? Y ese es ahí va a aparecer Milton Friedman y todo. Y por acá estamos en esto. Mira, ahí están los principales exponentes de la escuela. Aunque ya estoy aquí repasando, mira, la escuela socialista, ya te expliqué la escuela socialista. Para ellos, aquí aparece la teoría de la plusvalía, la teoría de la lucha de clases. Mira, plusvalía, no existe para ellos, para los socialistas no existe propiedad privada. La distribución de riqueza debe tender a ser igualitaria. Pensamiento marxista, Karl Marx y Federico Engels. Karl Marx, Carlos Marx y Federico Engels. Ahí está. Y por acá, la escuela neoclásica. Ya lo hemos visto, la escuela neoclásica. Para los neoclásicos, mira, introducen el análisis matemático de la economía, no dejan la ley de la utilidad marginal, que ya sabemos que está relacionada con la ley de Gauss, la teoría del equilibrio de mercado, la curva de la oferta, la curva de la demanda, un punto de equilibrio, un precio de equilibrio, una cantidad de equilibrio, todo eso es parte de la teoría neoclásica. Aparición de la microeconomía, o también llamada teoría de precios, y el principio del ceteris paribus. ¿Qué significa ceteris paribus? Que todo lo demás se debe mantener constante. Y ahí están los representantes, por si acaso, ustedes que son los que toman capturas.
Muy bien. Ahí están los representantes de Viena, Carmenger, Hermann Gosse, y ahí von Bauer. Von Bauer, Hermann Gosse. Esos son de la escuela neoclásica de Viena. En la escuela de Lausanne, León Warra, Wilfredo Paradito, y en la escuela de Cambridge, Alfred Marshall. Muy bien. Y aquí está la escuela keynesiana, tal como te había anunciado hace rato, la escuela keynesiana partidario de que el Estado debe intervenir. ¿Sí? Sí. Bien. Partidario de un incremento del gasto público, ¿ya ves? Para aumentar el consumo y la demanda, niega la ley de Say. Say decía que toda oferta crea su propia demanda. Keynes dice es un error. ¿Por qué? Porque si todo lo que se produce tuviera comprador, entonces nunca hubiera habido la crisis del 29, pues, ¿no? Y tenía razón. Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces por ahí va la idea. Inversión, interés, ¿no? La inversión depende de las expectativas de los empresarios y el interés se cobra por sacrificar la liquidez que te había dicho y la aparición de la macroeconomía. Ahí está John Maynard Keynes, representante, y su obra Teoría General del Empleo, el interés y el dinero de 1936. Y ahí aparecen los monetaristas. ¿Qué te dije? La escuela keynesiana permite que se suelte gran cantidad de dinero a la economía, lo cual genera un proceso inflacionario. Ante eso aparece la escuela de los monetaristas. Los monetaristas tratan de explicar que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Utilizan esta ecuación que se llama ecuación de Fisher. Y luego de ahí obtiene Milton Friedman su teoría de que siempre que todo lo demás permanezca constante, el M por V es igual a P por Q. Siempre que V y Q se mantengan constantes, entre la masa monetaria y los precios, la relación va a ser directa. Por eso que ellos consideran que el Estado debe intervenir menos, solo regulando la cantidad de dinero, nada más, para solucionar el proceso inflacionario. Ahí está Milton Friedman y su representante. ¿Está bien? Doy las claves, chicos, doy las claves de una vez. Milton Friedman, ya está. Doy claves, ¿ya? Vamos a ver. 1, avión. 2, enano. 3, beso. 4, enano. 5, casa. 6, casa. 7, dedo. 8, dedo. 9, beso. Y 10, casa. Ejercicio de evaluación. Tenemos 1, dedo. 2, beso. 3, enano. 4, beso. 5, beso. 6, beso también. 7, avión. 8, enano. 8, enano. 9, beso. Y 10, casa. Y 10, casa. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Casi a la hora. Casi a la hora. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Cuál era la serie de clases, profesor? ¿Perdón? ¿Cuál es la respuesta de la 7 de clases? La serie de clases es dedo. La 7 de clases es dedo. Profesor, gracias. Ya. Bien, chicos, un fuerte abrazo a todos nuevamente y lo mejor